Capítulo 2. Faroles en Chiang Mai y miradas que persisten. Rebecca Armstrong no estaba teniendo una crisis. Bueno, tal vez una pequeña. Estaba de pie en su habitación del hotel, mirando con odio su maleta abierta como si le hubiera traicionado personalmente. 2 atuendos sensatos de lino, un paraguas de viaje y un cuaderno titulado Solo itinerario profesional. Yacían cuidadosamente doblados. Junto a ellos, sin embargo, había una camiseta de mezclilla arrugada, la camisa de Saro, que ella había olvidado devolver, o tal vez elegido no hacerlo. No, murmuró empujándola al fondo de la maleta. No estoy sobreanalizando esto. El problema era Sarocha Chakima, o más específicamente la forma en que Sarocha Chakima tenía la costumbre de convertir cada interacción en un duelo psicológico. El incidente del mango de la noche anterior se repetía en bucle en la mente de Rebecca. La sonrisa burlona, los dedos, el descaro. Había pasado la mañana redactando preguntas para entrevistar a fabricantes de faroles en Chiang Mai, solo para garabatear ¿por qué eres así? En las márgenes, 2 veces. Un golpe rompió en 1000 pedazos su espiral mental. «Housekeeping», gritó una voz amortiguada. Rebecca abrió la puerta. «Sorpresa, Fine», dijo Saro con desgano, apoyada contra el marco con jeans rotos y una chaqueta de motociclista, la cámara colgando de su cuello. «Tu carruaje te espera». Rebecca parpadeó. «¿Vamos en tuk-tuk a la estación?» «Corrección. Tú vas en tuk-tuk. Yo voy a tomar fotos de ti luchando con el equipaje bajo la lluvia». Saro levantó su cámara. «Di, soy una maníaca del control». «¡Borra eso!», Rebecca se lanzó, pero Saro esquivó riendo. «Relájate, es solo una toma espontánea de la luna de miel». «¿Luna de miel? ¿Tren nocturno? ¿Litera compartida? Romántico». Saro entró en la habitación, mirando la maleta de Rebecca. «Ah, empacaste una cangurera». Rebecca agarró la cangurera de la cama. «Es por seguridad. No todos viajamos como si nada nos importara». «Caliban, Saro repitió la palabra como si fuera un insecto exótico. «Eres como un fantasma victoriano que aprendió tailandés con el búho de Duolingo. Y tú eres como una gata salvaje con una Nikon». Saro sonrió imperturbable. «Has estado pensando en mí. Qué tierno». Se dejó caer sobre la cama recién tendida de Rebecca, las botas sobre las sábanas. «Entonces, ¿lista para admitir que mi itinerario es mejor?» «Tu itinerario es una nota adhesiva que dice sigue el caos». Y sin embargo, Saro tomó el cuaderno de Rebecca que decía solo itinerario profesional, de la mesita de noche. Hojeó hasta una página donde Rebecca había garabateado, junto al nombre de Saro. «¿Estás obsesionada conmigo?» «Estoy documentándome, para el artículo». «Claro». Saro rodó sobre su estómago, apoyando la barbilla en las manos. «¿Qué dice mi entrada?» «El sujeto muestra insubordinación crónica y una alarmante falta de interés. ¿Y límites?» Rebecca cerró el cuaderno de golpe. «El sujeto es una plaga que fotografía a la gente sin su consentimiento». «Ouch». Saro se levantó con una mano en el pecho. «Y yo que pensé que habíamos conectado con los insectos». «Me torturaste con insectos. Te los comiste, voluntariamente». La sonrisa de Saro se suavizó. «Admítelo, Armstrong, te gustan mis métodos». «Los tolero. Es lo mismo». Saro se levantó de un salto, echándose la maleta de Rebecca al hombro. «Vamos, el tren sale en 40. Trata de no desmayarte cuando me saque la camisa en el coche dormitorio». Rebecca se atragantó. «¿Qué?» «Broma». Saro se detuvo, ladeando la cabeza. «A menos que...» «No. No. Tu cara es invaluable».
Saro tomó otra foto justo cuando Rebeca pasaba a su lado con paso rápido, la cangurera tintineando. Rebeca apretaba su boleto, fulminando con la mirada al tren verde neón que tenía estampado Bangkok, Chiang Mai, 12 horas de aventura. Saro se apoyaba en una columna, coqueteando con un vendedor callejero que ofrecía plátanos asados. Psh, Saro le lanzó un plátano pegajoso y caramelizado. Para el camino. No tengo hambre. Mentira. Tienes cara de británica hambrienta. Rebeca mordió el plátano, aunque fuera solo para que se callara. Estaba delicioso, caliente, dulce, irritante. Saro se echó su bolso al hombro con toda actitud. ¿Lista para compartir cama, querida? Es una litera. Tomato. Saro le guiñó un ojo, caminando hacia el tren. Trata de no roncar mucho. Rebeca la siguió murmurando. No ronco. Saro capturó su ceño fruncido. Pruébalo. El coche dormitorio traqueteaba como una lata llena de canicas. Las luces fluorescentes parpadeaban mientras el tren avanzaba hacia el norte en la oscuridad. Rebeca se aferraba al borde de su litera inferior, las rodillas encogidas contra el pecho, mientras Saro se extendía en la litera superior como una pantera arrogante. «Estás equivocada», gritó Saro desde arriba, dejando colgar el brazo por el borde de la litera. Una botella medio vacía de ron sangón colgaba de sus dedos. «La piña sí va en la pizza. Es ciencia». «¿Ciencia?», Rebeca resopló ajustándose los lentes. «Es vandalismo culinario. Los italianos te desheredarían». «Los italianos le ponen anchoa a la pizza. No son precisamente modelos de cordura». Saro dio un trago, su garganta trabajando mientras tragaba. «Además, lo dulce con salado es básico en la cocina tailandesa. ¿Nunca oíste hablar del pad see con azúcar?» «Eso es distinto. La piña es agresiva», lo dice la mujer que se comió una cucaracha frita. «El man da es un escarabajo, no una cucaracha». «Oh, perdóneme, profesora Armstrong». La cabeza de Saro apareció al revés desde la litera, su cabello rozando las rodillas de Rebeca. «Igual, estás evitando el verdadero problema. Eres una snob de la comida». «Soy culta». «¿Culta? Tu idea de aventura es ordenar los frascos de especias alfabéticamente». Saro dejó caer la botella de ron sobre el regazo de Rebeca. «Vive un poco. Pruébalo». Rebeca miró la botella con desconfianza. «Así es como se termina con intoxicación alcohólica. Así es como empieza la diversión». Saro se deslizó hacia abajo, aterrizando con las piernas cruzadas en la litera de Rebeca. El vagón se sacudió empujándolas hombro con hombro. «Vamos, un sorbo, por el periodismo». Rebeca hizo una mueca, pero accedió, el ron ardiendo como fuego en su camino al estómago. «Dios, esto sabe a líquido para encendedores». «Lo estás bebiendo mal». Saro tomó la botella de vuelta, sus labios rozando el borde donde Rebeca había bebido. «Se supone que debes saborearlo, como un beso». Las mejillas de Rebeca se encendieron. «Eres insoportable». «Y tú estás mirando mi boca». «No estoy». La cámara de Saro destelló, capturando los ojos abiertos de Rebeca. «Pruébalo». «Borra eso». Rebeca se lanzó por la cámara, pero Saro la apartó riendo. En el forcejeo la botella de ron rodó y Rebeca se lanzó a atraparla, solo para resbalar como una cáscara de maní. Saro la sujetó por la cintura, tirando de ella hacia atrás. «Cuidado», murmuró Saro, su aliento cálido contra el oído de Rebeca. «No querrás sufrir una conmoción antes de llegar a Chiang Mai». Rebeca se quedó inmóvil, muy consciente de la mano de Saro extendida sobre su cadera. «Estoy bien». «Claro que sí». Saro la soltó, pero su sonrisa permanecía. «Admítelo. Empieza a gustarte mi caos».
Empieza a gustarme el ron, mintió Rebeca, dando otro trago desafiante. Mentirosa. Saro le quitó la botella con una leve roce de dedos. Pero oye, si necesitas valor líquido para admitir que te gusto, me interesa sobrevivir a este viaje apenas. La supervivencia te sienta bien. La mirada de Saro bajó a los labios de Rebeca. Mejilla rosada, cabellos desordenados, muy estilo documental. El tren chilló al tomar una curva lanzando a Saro contra Rebeca. Se congelaron, las narices a centímetros, el ron salpicando entre ellas. ¿Ves?, susurró Saro. Hasta el tren nos shipea. La risa de Rebeca salió entrecortada. Eres imposible. Y tú estás sonrojándote otra vez. Saro se acercó más. Su voz era un reto de terciopelo. ¿Qué sigue? Armstrong, ¿vas a culpar al ron por esto también? Rebeca abrió la boca para protestar, para desviar, pero las palabras murieron cuando el pulgar de Saro le limpió una gota de licor de la barbilla. La luz del techo parpadeó. En otro vagón, un niño lloraba. Saro fue la primera en apartarse, la picardía brillando en sus ojos. No te preocupes. Te dejo ganar la próxima ronda. ¿Hay próxima ronda? Oh, querida. Saro se dejó caer de espaldas sonriendo al techo. Nos quedan 10 horas. El traqueteo rítmico del tren se suavizó hasta convertirse en un zumbido a medida que la noche se profundizaba, y las luces fluorescentes se atenuaron hasta volverse un ámbar somnoliento. La cabeza de Rebeca cabeceaba, sus gafas deslizándose por su nariz, el calor del ron y el vaivén de la litera confabulándose contra su determinación. Tú fuiste la que dijo que la piña era un crimen, murmuró Saro, su voz más suave ahora, aunque Rebeca ya estaba demasiado oída para responder. Otro túnel tragó el vagón, sumiéndolo en la oscuridad. Saro se quedó inmóvil cuando el peso de Rebeca se recostó sobre su hombro. ¿Armstrong? Ninguna respuesta. Saro la dio la cabeza. La luz de la luna inundó de nuevo el vagón al salir del túnel. La mejilla de Rebeca descansaba sobre su clavícula, los labios entreabiertos, una mano flojamente apoyada sobre su propio regazo. Saro soltó una risita nasal. Por supuesto que eres una dormilona silenciosa, maniática del control hasta en tus sueños. Y sin embargo, no se movió. Rebeca se acomodó, acurrucándose más con un suspiro apenas audible. La respiración de Saro se entrecortó. De cerca, las pecas de Rebeca se difuminaban como constelaciones. Su coleta se deshacía en mechones dorados. Los dedos de Saro se crisparon con ganas de tomar una foto de esa versión de Rebeca, sin defensas, suave, pero dejó la cámara quieta. Patética, se reprendió. ¿Desde cuándo eres una almohada? Pero la noche se estiraba y Saro se quedó. Rebeca despertó con olor a jazmín y ron y algo cálido bajo su mejilla. Parpadeó, sus pestañas rozando una tela, la camisa de Saro. El pánico la invadió. Se incorporó de golpe, retrocediendo hasta que su cabeza chocó con la pared de la litera. ¡Ay! Saro arqueó una ceja, estirando los brazos con exagerada indiferencia. Buenos días, sol radiante. Por cierto, babeas. Yo no Claro, por eso mi camisa está húmeda. Saro tironeó de la tela sobre su pecho, aunque estaba completamente seca. El rostro de Rebeca se encendió. ¿Por qué no me empujaste? ¿Y perder la oportunidad de verte imitar a un koala tierno? Jamás. Saro se inclinó.
Su voz era una burla ronca. Eres adorable cuando no estás sermoneándome sobre itinerarios. No soy... Rebeca buscó a tienda sus gafas, evitando la mirada de Saro. Esto fue un error. Ajá. Saro se puso de pie tronándose el cuello. Díselo a tus brazos de pulpo. Rebeca se quedó boquiabierta. Yo no... Relájate, solo gravitas. Saro sonrió, pero su expresión vaciló apenas. No te preocupes, Faen. Tu virtud sigue intacta. El tren se detuvo con un chirrido. El andén de Chiang Mai bullicioso al otro lado de la ventana. Rebeca se levantó demasiado rápido, sus rodillas temblaron. Saro la sostuvo con una mano en el codo. Despacio, murmuró Saro, su pulgar rozando el punto de pulso de Rebeca. No queremos que te des de cara antes del desayuno. Rebeca retiró el brazo bruscamente. Estoy bien. Claramente. Saro se echó el bolso al hombro y avanzó hacia la salida. Vamos. Primera parada. Café. Te pones gruñona cuando estás nerviosa. No estoy... Saro capturó el ceño fruncido de Rebeca, la luz de la mañana dorando su cabello alborotado. Sigue frunciendo el ceño. Es tu mejor ángulo. Rebeca fue tras ella, ignorando el traidor aleteo en su pecho. Chiang Mai la recibió con velos de niebla. El aire del amanecer crujía con aroma a frangipani y humo de leña. Estupas doradas perforaban las nubes bajas, sus agujas brillaban como tesoros enterrados. Rebeca se mantenía cerca del andén de la estación, los brazos cruzados, mientras Saro escaneaba el tablero de avisos más cercanos. Bienvenida a la Rosa del Norte, dijo Saro, extendiendo el brazo hacia el foso derruido de la ciudad antigua. Templos, tigres y suficiente comida callejera como para matar a un hipopótamo. Trata de no desmayarte de la emoción. Estoy bien, espetó Rebeca, ajustándose las gafas. Claro, tus mejillas hacen juego con las flores de Sala. Saro señaló un grupo de monjes con túnicas color azafrán deslizándose por la calle, cuencos de ofrendas en mano. Takbak, ofrendas matutinas. A los turistas les encanta, a los locales, los hemos visto mirando boquiabiertos por décadas. Rebeca la ignoró, carabateando notas mientras los monjes cantaban. Es sereno. ¿Sereno? Saro soltó una carcajada. La semana pasada un australiano intentó hacer un baile de TikTok con ellos. Le confiscaron el celular. Eso es una falta de respeto. Eso es la humanidad. Saro pateó una piedra suelta y se dio la vuelta. Vamos, desayuno primero. El restaurante improvisado se aferraba a la orilla del río Ping, con su techo de hojalata parchado de óxido y banderas de oración. Taburetes de plástico tambaleaban sobre el piso de madera desigual y el menú era una pizarra escrita a mano en tailandés. Khao Soi, dijo Saro, haciendo señas a la camarera. Y Naum Krok. Vas a morir feliz. Rebeca observaba los panqueques de coco del cliente de la mesa vecina, el vapor elevándose en espirales mantecosas. Yo me quedo con café. Aburrida. Saro se recostó, su rodilla rozando la de Rebeca bajo la mesa. Vive un poco, o solo comes bichos para divertirme a mí. Eso fue una vez, y lo atesoraré para siempre. Saro tomó una foto del ceño fruncido de Rebeca, la luz del río resaltando los mechones dorados de su cabello. Mira, el Khao Sai es el alma de Chiang Mai en un tazón. Curry, fideos, todo crocante. Cómetelo, o le diré a Margo que eres una niña quisquillosa.
El plato llegó. Caldo cremoso de coco, fideos de huevo enredados, una corona de tiras de guantón frito. Rebeca dudó. Luego probó un bocado. Los sabores explotaron. Cúrcuma, jengibre, picante de chili. Hizo un sonido gutural involuntario. «Te lo dije», dice Saro, con tono de triunfo. «Es aceptable». Mentirosa. Saro robó una tira de guantán, masticándola ruidosamente. «Estás a medio camino de un orgasmo gastronómico. Espera los Cannon Crock». Los panqueques de coco llegaron, aún chisporroteando en una sartén de hierro. Rebeca pinchó uno con el tenedor. «Parecen mini crumpets». «Sacrilegio». Saro levantó uno, soplando sobre él antes de sostenerlo frente a los labios de Rebeca. «Abre». «Puedo alimentarme sola». «¿Y negarme el placer?». La sonrisa de Saro la retó a negarse. Rebeca cedió, dejando que Saro le introdujera el panqueque en la boca. El relleno de coco se derretía, dulce y ahumado con azúcar de palma. Cerró los ojos. «Oh». «Oh», la voz de Saro bajó. «Cuidado, Armstrong». Eso casi sonó a disfrute. Rebeca abrió los ojos de golpe. Saro se inclinaba hacia ella, el codo apoyado en la mesa, la barbilla en la palma. El sol de la mañana iluminaba los aros plateados en sus orejas y el río murmuraba detrás, como un cómplice. «Es tolerable», tartamudeó Rebeca. «¿Tolerable?». Saro se rió, grave y rica. «Eres una pésima mentirosa». Una brisa barrió la mesa, trayendo consigo el aroma de las flores de loto desde el río. La servilleta de Rebeca salió volando y ambas se extendieron para atraparla, los dedos rozándose, quedándose un instante demasiado largo. Saro fue la primera en retirarse. «Entonces, festival de faroles esta noche». «Bien, trata de no prenderte fuego al pelo». «No soy tú», replicó Rebeca, agradecida por el cambio de tema. «Cierto, necesitarías un trasplante de personalidad para ser yo». Saro dejó unas monedas en la mesa. «¿Lista para ir de templo en templo, Fine? ¿O necesitas anotar tus sentimientos primero?». Rebeca se puso de pie, alisando su blusa arrugada. «Guía tú, reina del caos». La sonrisa de Saro fue puro diente. Encantada. El sol del mediodía quemaba sobre las calles empedradas de la ciudad antigua de Chiang Mai. Rebeca esquivaba sombrillas de seda que ofrecían vendedoras risueñas, su cuaderno apretado contra el pecho, mientras Saro iba más adelante, arrojando rebanadas de mango a los perros callejeros que dormitaban a la sombra de los templos. «Ese es Wat Chediluan», dijo Saro señalando una estatua derruida, arañada por higueras centenarias. Un terremoto la derrumbó en 1545. Los tailandeses la dejaron así, como recordatorio. ¿Sabes? Nada dura. Rebeca escribía furiosamente. ¿Y los perros? Rescatados. Los monjes los cuidan. Mejor karma que seguir motos. Saro se agachó para rascarle a la oreja a un terrier de 3 patas. Este se llama Milo. Una vez le robó un Rolex a un turista. Una leyenda. Rebeca dudó. Luego se arrodilló a su lado. Milo le lamió la palma, su cola golpeando el suelo. «Es dulce». «No te dejes engañar. Es un estafador». Saro se puso de pie, sacudiéndose las manos. «Vamos. Wat Prashin tiene mejores historias». El templo se desplegaba como un sueño dorado, sus techos de estilo lana, escalonados contra el cielo. Novicios con túnicas naranjas barrían los patios. Sus risas se mezclaban con el tañido de las campanas de oración. Saro se detuvo ante un mural de un tigre luchando contra una deidad, su voz inesperadamente suave.
Este es Sua, el espíritu del tigre. Dicen que protegió el templo durante la invasión birmana. Cuando los soldados intentaron saquearlo, lo despedazó. Luego, ¡puf!, desapareció. Saro trazó con los dedos las garras desdibujadas del tigre. Los monjes todavía le dejan ofrendas: carne, whisky, mentos. ¿Mentos? Algunas tradiciones evolucionan. Saro sonrió con picardía, pero su mirada seguía fija en el mural. El punto es que aquí la gente se aferra a las historias, incluso a las caóticas. Rebeca la observaba desarmada, sin la cámara ni las bromas. Saro parecía más pequeña, real. Parece que admiras eso. Saro se encogió de hombros. Las historias no sobreviven. ¿Qué no hay que admirar? Un novicio se acercó, ofreciendo guirnaldas de jazmín. Saro compró 2, colgando una del cuello de Rebeca antes de que pudiera protestar. Para la suerte, dijo Saro, acomodando las flores, sus dedos rozando la clavícula de Rebeca. Y yo que pensaba que odiabas las trampas para turistas. Odio el aburrimiento. Saro retrocedió, su máscara volviendo al rostro. ¿Y tú? ¿Todavía tomando notas o solo mirándome? Rebeca se sonrojó. Estoy observando el templo. Ajá. Saro se recostó en una naga de piedra, brazos cruzados. Tu mirada tiene un patrón, Armstrong. 5 segundos al templo, 10 a mí. La proporción da pena. No es... Saro capturó el ceño fruncido de Rebeca, la guirnalda torcida. Pruébalo. Rebeca trató de arrebatarle la cámara, pero Saro giró riendo. Cuidado, Sue al tigre podría confundirte con una intrusa. Se quedaron junto a la ribera mientras el atardecer pintaba el agua con pinceladas de mandarina y violeta. Barcas largas pasaban lentamente, transportando canastas de caléndulas hacia los terrenos del festival. Rebeca se sentó en una banca desgastada, su cuaderno olvidado, mientras Saro lanzaba piedras planas que rebotaban sobre la corriente. «Estás callada», dijo Saro arrojando otra piedra. ¿Arrepentida de Conan Croc? No. Rebeca se apartó un mechón suelto de cabello del rostro. Solo pensando. Pasatiempo peligroso. Saro se dejó caer en la banca, sus muslos a un respiro de distancia. ¿Vas a compartir con el resto de la clase? Rebeca dudó. Eres diferente aquí. Más suave. ¿Suave? Saro saltó una carcajada. ¿Te hiciste una contusión en el tren, Faen? Hablo en serio. Cuando hablas del templo, de los perros, parece que de verdad te importa. La sonrisa de Saro se desvaneció. Descascaró un poco de pintura de la banca. A todos nos importa algo, incluso a los imbéciles con cámara. El aire se espesó, cargado como antes de una tormenta. La rodilla de Rebeca rozó la de Saro. Ninguna se movió. Entonces, dijo Saro, demasiado ligera. ¿Lista para pedir un deseo? Rebeca parpadeó. ¿Qué? Saro señaló los primeros faroles elevándose a lo lejos, orbes dorados temblando contra el crepúsculo. Conloy, escribes tus arrepentimientos en el papel, lo enciendes, lo dejas ir. Poético, ¿no?
Rebeca tragó saliva. Suena desordenado. La vida es desordenada. Saro se levantó ofreciéndole la mano. Vamos a emborracharnos con vino de coco y prenderle fuego a cosas. Rebeca miró su palma extendida. ¿Ese es tu concepto de plan? El mejor que tienes. Tic-tac Armstrong. El sol no espera. Rebeca tomó su mano. El agarre de Saro era calloso, cálido, vivo. Guía tú, dijo Rebeca. La sonrisa de Saro fue todo desafío. Trata de seguirme el ritmo. Los terrenos del festival zumbaban como una colmena iluminada desde adentro. El crepúsculo envolvía Chiang Mai en índigo, perforado por el resplandor ámbar de los faroles que flotaban con la brisa. Vendedores ofrecían klong loi, frágiles esferas de papel de arroz, mientras los monjes cantaban bendiciones. Sus túnicas color azafrán formaban charcos de luz solar derramada. Rebeca se quedó inmóvil al borde del caos, su cuaderno apretado contra el pecho, mientras Saro aparecía a su lado con 2 faroles y una sonrisa. «Respira, Armstrong», dijo Saro empujándole un farol a las manos. «No van a arrestarte por divertirte». Rebeca miró el frágil marco del farol. «Es inflamable». «Perpicaz». Saro encendió un fósforo, la llama bailando en sus ojos. «Escribe los arrepentimientos en el papel. Déjalos ir. Libérate». «Parece un desperdicio». Lo dice una mujer que ordena sus calcetines alfabéticamente. Saro garabateó algo en su farol con un trozo de carbón. «Vamos. ¿Cuál es tu arrepentimiento más profundo? ¿Haber dejado el té demasiado tiempo? ¿Un punto y coma mal puesto?» Rebeca vaciló y luego escribió: «Control», en letras grandes y redondeadas. Saro miró por encima de su hombro, resoplando. «Clásico». Le dio un tironcito a la coleta de Rebeca. «El mío es mejor». Rebeca entrecerró los ojos hacia el farol de Saro. ¿Qué? Eso ni siquiera está bien escrito. Es intencional. La vida es muy corta para ortografía o arrepentimientos. Saro encendió otro fósforo, cubriendo la llama con la mano. ¿Lista para quemar a tus demonios, Faen? La multitud se agitó a tiempo que los primeros faroles ascendían, su luz dorada temblando como luciérnagas cautivas. Rebeca contuvo la respiración. «Es impresionante». «Te lo dije». La voz de Saro se suavizó. «Espera que el tuyo suba». Se siente como mudar la piel. Se arrodillaron para encender sus faroles, los hombros rozándose. Las manos de Rebeca temblaban. Saro las estabilizó, sus dedos sobre las de ella. «Tranquila, no queremos quemar turistas». El papel del farol se calentó, hinchándose con el aire caliente. Rebeca miró a Saro, iluminada por el fuego, su sonrisa más suave ahora. «Es hermosa», pensó Rebeca, y luego se maldijo a sí misma por pensarlo. «Ojos en el objetivo», murmuró Saro, aunque su mirada también se demoraba. Soltaron sus faroles. El de Saro subió rápido, desafiante y recto, mientras el de Rebeca tambaleó, rozando una rama. «¡Ay, yo!», Saro rió. «Hasta tu farol sigue las reglas». «Es elegante», replicó Rebeca observándolo estabilizarse. «Claro, elegante, como una paloma borracha». Los faroles se unieron a un río de luz, pintando el cielo de dorado. El pecho de Rebeca dolía, de asombro, de deseo. Saro se inclinó y su voz en un susurro. «¿Ves? Ser desordenada no es tan malo». La respuesta de Rebeca se atascó en su garganta.
Sobre ellas, sus arrepentimientos se disolvían en estrellas. La balsa de bambú crujía mientras descendía por el río, su delgado armazón quejándose bajo el peso de ambas. Rebeca se aferraba al borde, sus nudillos blancos cada vez que la balsa se tambaleaba, mientras Saro se recostaba como una reina en un trono de juncos, sus botas salpicando patrones en el agua. «Relájate, Farán», dijo Saro, arrancando una flor de loto del río. «Si nos hundimos, primero salvo tu cuaderno. Prometido». «Reconfortante», murmuró Rebeca, aunque aflojó el agarre. El río reflejaba el cielo, negro tinta y salpicado de faroles rezagados, sus reflejos fracturados como constelaciones sobre el agua. Luciérnagas parpadeaban entre los manglares y en algún lugar una garza nocturna graznaba su protesta. Saro pasó los dedos por la corriente. «Entonces, ¿por qué aceptaste realmente esta asignación?», Rebeca se tensó. «Para escribir sobre las joyas ocultas de Tailandia, obviamente». «Joyas ocultas». Saro hizo un gesto de arcadas. «Intenta de nuevo». La balsa se sacudió, haciendo que sus rodillas se tocaran. Rebeca no se apartó. «Mi madre es de Udon Thani, pero nunca me enseñó tailandés. Nunca me trajo de regreso. Pensé, tal vez este viaje», hizo un gesto vago, las palabras atascadas en la garganta, «te haría sentir lo suficientemente tailandesa». La sonrisa de Saro se desvaneció. «Sí, te entiendo». Rebeca parpadeó. «¿Tú?». Saro rompió el tallo de loto, su voz áspera. «Me escapé a los 16 años. Mentí sobre mi edad. Trabajé de bartender en Pattaya. Mis padres querían una buena hija tailandesa. Notas, matrimonio, bla. Yo quería prenderle fuego a todo». Arrojó la flor al agua. «A veces todavía quiero». Rebeca vio la flor flotar. «Saben que estás aquí. Saben que estoy viva. Eso basta». Saro se inclinó, la luz de la luna esculpiendo sombra bajo sus ojos. «Tienes suerte, ¿sabes? Tu madre te dejó desear». «¿Desear qué?». «Algo más allá de la aprobación». La balsa se quedó quieta en un remanso tranquilo. El pecho de Rebeca se apretó. La confesión colgaba entre ellas como el humo de los faroles. Saro carraspeó. «Mira, Maika», señaló una chispa de luz azul bajo la superficie del agua. «Luces espirituales. Los locales dicen que son almas atrapadas entre mundos. Si pides un deseo, te guían». «¿Tú crees eso?». «¿Creer?». «No». La mano de Saro rozó el agua ondulando la luz. «Pero igual deseo». Rebeca estiró la mano sin pensar, la yema de sus dedos rozando el reflejo y el de Saro. Se quedaron inmóviles, el frío del agua chocando contra el calor del contacto casi táctil. «Rebeca». Un farol estalló sobre ellas, lloviendo brasas doradas. Saro retrocedió de golpe, riendo con una tos. «Y ahora hasta los fantasmas nos shipean». Pero su broma cayó vacía, el aire espeso con todo lo que no se habían dicho. Rebeca cerró su mano húmeda sobre su regazo. «Gracias por compartir eso».
Saro se encogió de hombros. Demasiado rápido, demasiado casual. No te acostumbres. La balsa giró lentamente. La corriente las arrastraba hacia la curva del río. El hombro de Rebeca se apoyó en el de Saro. Ninguna se movió. Arriba las estrellas se emborronaban. Con el tiempo la balsa se alejó del resplandor de los faroles, dejándolas en silencio bajo la luna. La rodilla de Saro seguía tocando la de Rebeca, un pacto tácito de fingir que el momento nunca pasó. Pero la verdad permanecía, pegajosa como el limo del río, mientras las orillas susurraban secretos que el agua no guardaría.